Hola. Está sin audio. Gracias, doctora Sarnay. Qué importantes intervenciones. Le vamos a dar la palabra a Pablo Granja, al editorialista Pablo Granja. Muchas gracias, José Ignacio, por tener esta oportunidad de compartir algunas de las investigaciones como una persona eh, curiosa de estos temas. Quiero partir de dos puntos que acaban de señalar tanto Avelina como la doctora Sarnay. Y el uno se refiere concretamente el de Avelina. Yo no voy a entrar en el tema legal porque creo que no hay nada más que decir. Pero hay un hecho que lo señaló Avelina, que por un caso que aparecido en una escuela de Salinas, se legisla para afectar a toda la comunidad estudiantil del país. Según datos oficiales del Ministerio de Educación, para el periodo 2023-2024, se matricularon 4.202.798 estudiantes que serán afectados por la imposición esta de la Corte Constitucional basado en un caso. Y esto es tan preocupante, la angustia que se nota en todos nosotros, en la intervención de la doctora Sarnay inclusive, ante la pregunta de qué podemos hacer, qué debemos hacer. Yo con esto pretendo, en mi intervención, pretendo más o menos esclarecer un poco cómo nace, cómo se desarrolla, quién lo apoya. Y vamos a llegar a la conclusión de lo difícil que es luchar contra esto. Vi en el chat que Rodrigo Gómez de la Torre decía que esto empezó el siglo pasado, efectivamente. Hay quienes señalan que a partir del mayo, el mayo francés de 1968, en que se produjo esta revuelta estudiantil pidiendo libertad e igualdad, tenía mucho que ver con el reclamo que los estudiantes hacían a las autoridades y a la sociedad en general sobre más libertad sexual. Fue una revolución pacífica, pero muy ingeniosa, a la que se fueron uniendo poco a poco los partidos políticos de izquierda, y aquí toma relevancia dos personajes, que son Jean-Paul Sartre y su compañera Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir emite también una opinión, una frase, que se vuelve con el tiempo en un ícono y es utilizado después por todos los movimientos trans. Ella escribe que no se nace mujer, que se llega a serlo, ¿ya? Entonces, apoyados por este prestigio que tenían tanto Jean-Paul Sartre como Simone de Beauvoir, se empiezan a juntar otros sectores, y estos movimientos empiezan a recibir un apoyo propagandístico y de publicidad que empieza a alimentar económicamente a estos movimientos. Pero muchos dicen que lo que estamos viviendo ahora es el coletazo de la Revolución de Mayo del 68. Pero tenemos que saltarnos un poco porque sobre eso se ha escrito mucho y se podría hablar muy largamente sobre el tema. Tendrás el foco, por favor. El tema de la identidad de género empieza a tener un espaldarazo fenomenal por parte de la Organización Nacional, por la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, quien ya en la Asamblea General de 1996 insta a que todos los estados e instituciones supranacionales promuevan una política activa y visible de la perspectiva de género. Y esta perspectiva de género, eh, eh, la ONU lo empieza a manejar a través de
agencias propias de la ONU, como son la UNICEF, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, entre otras. Siguiendo un poco más adelante, para el año 2015, la Organización Nacional, la ONU, presenta ante la Asamblea General lo que ellos titulan como la Agenda del Futuro, que después pasa a tomar el nombre de la Agenda 2030. Esta Agenda 2030 consta de 17 objetivos y 169 metas y es presentada como un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Está redactado en términos absolutamente ambiguos y dicen estar destinados para unir a los países y las personas en todo el mundo, erradicar la pobreza, promover el bienestar, proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio climático. Es importante en este punto, no se puede dar lectura a los 17 objetivos, pero voy a leer los que competen al tema que se está tratando ahora. El objetivo número 1 dice poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Poner fin al hambre, el objetivo 2 es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. El número 4 dice garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente entre todos y para todos. 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Pero esto está escrito en un lenguaje absolutamente ambiguo y engañoso. ¿Qué contempla en el fondo estos objetivos? Por ejemplo, el objetivo número 1, el que se refería a poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo, se empieza a diseñar que sería la implementación de un salario único universal, en el cual la gente ya no tendría la necesidad de endeudarse para comprarse una casa o tener su vehículo propio, porque todo esto vendría dado por el nuevo orden mundial que se crearía para que todo el mundo sea feliz. Y precisamente una de las frases que para respaldar este punto es que dicen, no tendrás nada, pero serás feliz. Eso es lo que están proponiendo, ¿no? Los otros objetivos, para tratarlos brevemente, ¿no? Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Detrás de esto hay un plan que tiene que ver con la implementación de nuevas formas de alimentación utilizando semillas tratadas, alimentos transgénicos, pero también tienen que ser centralizadas estas decisiones y estos medios de producción y de consumo, por lo que ellos se diseña como un gobierno global. De ahí viene la globalización, que lo vamos a ver un poquito más adelante también. Hay otra manera de implementar este objetivo. Proponen la creación de una tarjeta de consumo, en que cada persona, cada familia, tendrá asignado lo que necesita para su propia subsistencia y que puede ser retirado o recibido de manera puntual para cubrir sus necesidades personales. Anulando
completamente la posibilidad de que cada cual se alimente, se vista o, acuda a su, a cubrir sus propias necesidades, porque eso ya viene dado por este ente centralizado que se crearía a través del nuevo orden mundial. Los objetivos 4 y 5, voy a darle nuevamente lectura para recordarlo, dicen garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Y el 5, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Este también es otra forma de ir introduciendo un patrón de educación en que se elimina toda la voluntad propia para escoger la carrera que a uno le convenga, sino que tiene que ser, se tendría que ser asignado para cubrir las necesidades que se tengan en algún momento. Pero empezando esto desde la niñez y luego en la juventud, también se pretende que la educación sea absolutamente bajo un pensum ya establecido, donde los padres no tendrán ninguna posibilidad de interferir, de intervenir en la formación de los padres. O sea, es una especie de eliminar la patria potestad de los padres. Estos elementos que están inmersos dentro de la Agenda 2030 después son desarrollados, impulsados por distintas instancias internacionales. Una vez que se aprueba esto en la Agenda 2030 en las Naciones Unidas, ya tienen el respaldo oficial, gubernamental, etc. Entonces las Naciones Unidas sabe, o seguramente ya lo tenían planeados quienes lo planifiquen, que fueron un grupo de tecnócratas internacionales que prepararon durante años la Agenda 2030. Creo que son 70, 80 los que fueron identificados. Pero estas 70, 80 personas, tecnócratas todos, son los que influenciaron para que toda la Organización de Naciones Unidas se involucre en ello. Está definido, está establecido que ya que tienen el apoyo oficial gubernamental, en fin, necesitaban entonces recurrir a lo que es el apoyo logístico y fundamentalmente, Y llamó. eh, económico. ¿Qué dice? Así que en el mismo año, parece que hay una intervención por ahí. Es una pregunta que le va a llevar al amigo. A ver, vamos a volver a silenciar todos los micrófonos y Pablo, tú enciendes de nuevo. Ya. Ya sigue, por favor. Ok. Entonces, para buscar ese apoyo financiero y el brazo operativo de esta agenda, la ONU, en el mismo año 2019, firma el Acuerdo de Asociación Estratégica con el Foro Económico Mundial, eh, que es más conocido como el Foro de Davos. Aquí detengámonos por un instante para recordar qué es el Foro de Davos. El Foro de Davos es el club más exclusivo que existe. Para pertenecer, los miembros tienen que tener un patrimonio no menor a 5.000 millones de dólares, entre otras cosas. Y se reúnen normalmente, anualmente tienen una conferencia a la que asisten los líderes políticos, financieros, industriales, que
de mayor peso en el mundo. Cuando se suscribe este acuerdo entre la ONU y el foro de Davos, empieza a surtirse de una serie de financiamientos, pero de una manera monstruosa. Solamente, por ejemplo, la Open Society Foundation de George Soros destina 18.000 millones de dólares para alimentar la agenda woke y todos los otros movimientos disruptivos que empiezan a aparecer. Los drag queens, los Black Lives Matters y todos estos movimientos disruptivos. Pero aparte de la Open Society Foundation, también se incorporan al financiamiento de la agenda fundaciones como la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la fundación de Bill y Melinda Gates. Aquí también hay que hacer otro paréntesis. Hay un actor fundamental en todo esto que se llama BlackRock. BlackRock es la gestora de negocios más grande del mundo. El tamaño de su economía es tan brutal que está considerada la tercera economía del mundo, solamente por detrás de los de Estados Unidos y de China. Y ahí vendría el tamaño, ahí vendría BlackRock. BlackRock fue fundada por dos ciudadanos norteamericanos y uno de ellos, uno de los fundadores, es parte del directorio del Foro de Davos y varias veces asesores económicos de BlackRock han sido asesores económicos tanto de los presidentes Obama como de Biden. Ese es un poco el peso político que tienen ellos, que es absolutamente monstruoso. Por otro lado, BlackRock, para más o menos dimensionar o tratar de dimensionar el nivel de su poder económico, se calcula que tiene el 80% de las 500 empresas más importantes del mundo, de los Estados Unidos, perdón, de los Estados Unidos. Entonces tiene acciones en 4 de los bancos que conforman la Reserva Federal de los Estados Unidos, por ejemplo. Tiene acciones en los medios como la CNN, el New York Times, el Washington Post, la CBS, el Wall Street Journal, The Economist, la BBC de Londres, entre otros. Pero también está en las cadenas de entretenimiento como HBO, Netflix, y también son socios de Disney. En cuanto al apoyo que ellos dan, en general, todos los financistas del Foro de Davos, están financiando farmacéuticas y también laboratorios clínicos para apoyar la transición de género o clínicas como ya lo dijeron tanto Avelina como la doctora Sarnay, institutos en donde se ayuda, entre comillas, a estas personas que tienen estas tendencias o estas confusiones mentales. Hay una que es digna de resaltarse. Es una clínica que se llama Trans Youth Health and Development, que está ubicada en California,
que alberga a 700 pacientes jóvenes y niños. Pero el menor de ellos, el paciente de menor de edad, tiene apenas 3 años de edad. Y con esos niños se están haciendo experimentaciones de cambio de sexo, usos hormonales y demás. Sobre esto también hay que resaltar que el año pasado, en Chile, gracias a un movimiento masivo de la sociedad, se impidió que el Congreso Nacional apruebe una ley que facultaba a los médicos hacer castraciones en niños de 3 años de edad. Así que ese coletazo de enfermedad mental que, como lo vemos nosotros, está aquí en América Latina, llegó a nuestro país también, lamentablemente. Sobre eso también me voy a permitir hacer un par de reflexiones, pero está ya aquí entre nosotros. Yo no quisiera aventar en más ejemplos, porque la doctora Zainay nos ha dado muchísimo, pero quizá eh, para, para medir un poco cómo están dirigiendo el avance científico destinado a estas agendas trans, hay también ya institutos que están trabajando en la elaboración de úteros artificiales para ser implantados en hombres gay que quieren experimentar la sensación de la maternidad. Estas son partes de las atrocidades que nosotros estamos empezando a presenciar que ocurren en el mundo actual. Hay nombres de entidades que nos son muy familiares a nosotros y que inexplicablemente están también alentando y apoyando estas agendas. Por ejemplo, está la revista, la tarjeta de crédito Visa, que emite una tarjeta especial que se llama Daylight, que es para financiar los procedimientos de gestación subrogada en la comunidad lésbica y gay, a tasas, por supuesto, a intereses absolutamente bajos y a largos plazos, con el fin de facilitar estas transiciones. BlackRock es muy conocida también porque, y esto como un pequeño aparte para que veamos el poder que tiene BlackRock, ellos, bueno, los Estados Unidos están financiando un monto aproximado de 160.000 a 180.000 millones de dólares la guerra a Ucrania. Pero el mayor proveedor como gestor de negocios y de inversiones es precisamente BlackRock. Acaba de firmar el año pasado, hace unos pocos meses, un contrato con Zelensky, mediante el cual, cuando se termine la guerra, la reconstrucción que está estimada que será entre unos 290.000 millones y 400.000 millones de dólares, Zelensky ya firmó el contrato con BlackRock para gestionar los fondos estos que se necesitan para la reconstrucción de Ucrania cuando termine la guerra. ¿Cuál ha sido la reacción o parte de la campaña de Robert Kennedy antes, cuando estuvo todavía de candidato, y después cuando renuncia y se adhiere a la campaña de Trump? Resaltar que BlackRock, como tiene interés en farmacéuticas, en las empresas
en las fábricas de armamento, en las financieras, en seguros, en energía, tienen todo. Entonces el gobierno norteamericano financia a la guerra de Ucrania a través de BlackRock. Y cuando se haga la reconstrucción, los que van a ser la misma BlackRock. Entonces el gobierno norteamericano realmente está inmerso, está atrapado en este momento por este monstruoso emporio financiero e industrial. Ahí se explica por qué Trump entra con una furia, como una tromba, a desmontar todas estas agendas. Pero yo quiero también resaltar que sobre este tema hay algunos autores que que han investigado y vienen investigando con tanta seriedad y profundidad y participan permanentemente editando libros o en programas en conversatorios, en charlas magistrales, en fin, qué sé yo. Y ellos encuentran, y no es una locura porque lo demuestran, que hay unos vasos comunicantes entre la extrema derecha internacional, que es el Foro Económico Mundial, con la extrema izquierda internacional. La doctora Sagnay decía que, hacía la referencia, de que Podemos en España, todos sabemos quiénes son los mayores defensores de la Agenda 2030 y eran los mayores defensores de todos los movimientos trans y de la agenda LGTBI. ¿En qué se asemejan estos dos extremos? ¿En qué se juntan? ¿Cuáles son esos vasos comunicantes a los que me refería hace un momento? El foro de Davos, su director Charles Schwab, lo que voy a decir no es una invención, está publicado. Él ha declarado, que el mundo del futuro será dictado desde aquí, dice, o sea, desde las oficinas del foro de Davos. Ellos van a regular lo que va a ser el mundo del futuro. Esto coincide con los movimientos comunistas socialistas en crear un gobierno fuerte para destruir la clase media. En eso coinciden los dos plenamente. La destrucción de la clase media para poder gobernar sobre ella. ¿En qué más coinciden? En lo que es el salario único universal. No está todavía determinado en cuánto se va a fijar ese salario, pero se está trabajando en eso están trabajando la agenda del foro de Davos. Pero eso asemeja perfectamente con los gobiernos socialistas y comunistas. ¿En qué más se asemeja? En lo que es las tarjetas de racionamiento alimentario. Todos sabemos que en Cuba y en Venezuela eso está absolutamente en vigencia y cumple varios propósitos, que es el controlar qué, cuánto y cómo y dónde comen, quién las distribuye, para hacerles más dependientes de los gobiernos. Ese es uno de los objetivos. Y en este punto, yo creo que vale la pena resaltar que la candidata del populismo actualmente también está ofreciendo lo mismo. Ella ofrece crear ya la tarjeta que se llama Así Es,
donde solamente dice, ¿no?, que lo que tienen que hacer es registrarse para recibir los beneficios de la canasta familiar que recibirán se recibirá semanalmente o quincenalmente. Entonces, miren la semejanza de fines que propone. En cuanto a la educación de calidad que habla la Agenda 2030, esta se ha convertido como auspicio de la UNESCO, lamentablemente, en la vía de introducción de todo lo que es la identidad de género y toda esta confusión que están generando y que ha sido motivo muy bien explicado por la doctora Sagnay. ¿Cuál es el objetivo de crear esta agenda de educación única? Nuevamente, eliminar la posibilidad de que una masa crítica, de crear una masa crítica dentro de la sociedad que pueda reaccionar ante un gobierno autoritario, monopólico, y como más o menos he tratado de explicar. Pero hay otra cosa adicional, que aquí, otro de los vasos comunicantes lo resalta perfectamente bien en su libro, el libro negro de la nueva izquierda. Lo resalta perfectamente bien Nicolás Márquez y Agustín Laje. Es un libro escrito a dos manos, ¿no?, por los dos, ¿no?, que analizan lo siguiente. Luego del desplome de la Unión Soviética, la teoría marxista no resistió y se desplomó. Entonces la izquierda latinoamericana se queda huérfana de argumentos y tiene que buscar entonces a qué aferrarse. Y encuentra precisamente en estos principios de la Agenda 2030 el motivo para buscar nuevos contenidos a su lucha en beneficio de las supuestas minorías esclavizadas. Voy a leer un pequeño párrafo de este libro al que acabo de hacer referencia. Dice Agustín Laje, ¿no?: el socialismo no había muerto con la implosión soviética. Debía reinventarse con los ajustes necesarios de acuerdo a las condiciones del nuevo siglo y a los nuevos postulados teóricos que los revisionistas del marxismo habían confeccionado. Aquí está claro en el momento en que la izquierda progresista se monta en la Agenda 2030 que está siendo desarrollada por el Foro de Davos. Un poco para ahondar el tema atroz que estamos tratando, y volviendo un poco a las causas, las causas primigenias que impulsan a la izquierda a alentar y adoptar estas teorías, estas políticas aberrantes. Voy a leer un fragmento de un artículo que yo escribí el 9 de abril del 2024. Es muy corto. Y esto no es una ficción. Está tomado precisamente del mismo libro que yo mencioné, el libro negro de la nueva izquierda, que además yo les recomiendo. Está aquí en las librerías. Yo les recomiendo porque cada cita que ellos hacen, que son muchas, está respaldada debidamente con la documentación, está debidamente
contrastado, las citas son riquísimas y uno puede explorar. Hago esta aclaración porque lo que ustedes van a escuchar es absolutamente insólito. Y tenemos que remitirnos nuevamente a los años 60 y 70 para citarle a una extremista feminista, que es la canadiense Shulamit Firestone, que ella dice lo siguiente: hay que luchar en base a 4 ejes. El primero, abolir la función reproductiva de la mujer y aplicar la reproducción artificial y legalizar el aborto. 2, lograr la absoluta independencia económica de mujeres y niños, para lo cual se requiere abandonar el capitalismo y acogerse al socialismo. 3, destruir todo aquello que resguarde la individualidad, tales como las distinciones culturales hombre-mujer y adulto-niño. 4, la libertad de todas las mujeres y niños para hacer lo que sea que deseen sexualmente. Y ella especula y recomienda que en el futuro estas propuestas tienen que desembocar para que en las futuras generaciones, las relaciones entre personas de edades muy dispares se conviertan en algo común, incluyendo el incesto, la pedofilia, la homosexualidad como tabúes que deben ser superados para evitar que los niños no crezcan reprimidos sexualmente, sugiriendo que los padres sean quienes puedan iniciarlos en la vida sexual. Esto es lo que inspira a estas agendas LGTBI y con todas sus distorsiones. Un dato adicional. Perdón, me estoy pasando Pablo, el ¿puedes tiempo. tener la bondad de repetir esto último por lo importante que resulta? Lo de la canadiense. Sí, por favor. ¿Todo? ¿Quieres que repita? No, 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 son los últimos puntos que tú Ya, indicaste. claro. Dice, ella especula que aplicando los 4 ejes mencionados anteriormente, las siguientes generaciones, en las siguientes generaciones, las relaciones entre personas de edades muy dispares se convertirán en común. Justifica el incesto, la pedofilia y la homosexualidad como tabúes que deben ser superados para evitar que los niños no crezcan reprimidos sexualmente, sugiriendo que los padres sean quienes puedan iniciarlos en la vida sexual. Ahí está un poco, aquí está contestándose un poco las inquietudes, cómo nace esto. Esto no, lo de la Corte Constitucional de ahora, no es un hecho aislado. Esto responde a una agenda que está programada, auspiciada desde el siglo pasado y lamentablemente desde este siglo por la ONU, los gobiernos, muchísimas emporios gigantescos como los que he mencionado. Y bueno, nos llegó acá al Ecuador. Estamos inmersos. No solamente, este no es el primer caso. Y yo voy a decir algo que posiblemente no va a gustar a parte de la audiencia, no sé si a todos, pero aparte. Pero no puedo dejar de decirlo. El actual gobierno está cayendo en
en la agenda, en esta Agenda 2030. Primero, el presidente declaró públicamente su adhesión a la agenda. Cuando recién se inició el gobierno, la ministra del Ministerio de la Mujer apareció escoltada de la bandera del Ecuador de un lado y de la bandera del orgullo gay en el otro. Luego se produjo el desfile del orgullo gay en Guayaquil y lamentablemente la señora doña Lavinia Balbonesi participó en ese desfile con un carro alegórico. También fue denunciado y fue retirado, yo no sé cuánto tiempo duró en exhibición, pero en el edificio del Ministerio de la Mujer colgaron una bandera del orgullo gay que iba desde la terraza hasta el piso, un edificio de creo 6, 7, 8 pisos, ¿no? Y también, yo no sé si esto será cierto, pero se ha comentado que para esta resolución de la Corte Constitucional, que ha sido motivo del análisis de hoy, han participado funcionarios del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de la Corte de Bienestar Social, de Inclusión Social, perdón. Esto lo digo no pensando en hacerle daño al gobierno, no, de ninguna manera, sino que yo me baso en algo, en una frase muy simple que dijo pues Sun Tzu. Dice, si tu enemigo se está equivocando, no le interrumpas. Pero si nosotros vemos que el gobierno se está equivocando en esto, tenemos que decirlo, tenemos que levantar nuestra voz, porque lo que hemos oído ahora por parte de Abeline, de la doctora Sarney, nos estremece, nos debe mantener alerta permanentemente. Dan temblores de cuerpo oír las cosas que se escuchan alrededor de esto. Solamente quiero terminar haciendo un par de acotaciones más. Que también estas agendas están destruyendo lo que es las bases de la cultura y las tradiciones de la región de Occidente, definitivamente. Porque en los países islámicos es imposible tratar estos temas. Todos sabemos que los gays en algunos países inclusive son hasta condenados a la pena capital. Esta agenda, nos preguntamos en dónde nace, por qué nace. ¿Por qué nace solamente en Occidente? Porque en Occidente existe un valor que debemos defenderlo, que es la democracia. Y la democracia con sus pilares que son la libertad y la tolerancia. Eso es lo que permite que se desarrollen estas agendas. La extremada libertad y la extremada tolerancia. Y por eso sí quiero cerrar mi exposición con una cita de Axel Kaiser, que dice, el programa igualitarista, aunque se disfrace de libertad, necesariamente conducirá a la tiranía, específicamente la tiranía de la igualdad, en que las preferencias individuales serán cada vez menos toleradas. Muchas gracias. Gracias, Pablo.